10:38, como decía recién Priscila, vamos a entrevistar al politólogo y especialista en temas políticos, a mi amigo Lucas Romero. Hola Lucas, ¿cómo te va? Diego Ernesto, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo te trata el frío? ¿Bien? ¿Tranquilo? No soy de los que disfrutan este frío. Por el verano, pero por bueno, eso, no porque, queda otra. porque vos aparte tenés otro problema. Te falta un poco la cabellera. Lo sufrimos más. Los que tenemos la claro. sociedad descubierta lo sufrimos más. Che, Lucas, bueno, vamos a ponerlo serio. ¿Cómo ves A ver, no sé si pudiste ayer escuchar al presidente y al mismo tiempo estaba Cristina, se nos complicaba un poco estar mirando uno y el otro, ¿no? Pero la política pasa por Milei y del lado de la oposición no hay nadie. Sí, bueno, tuvimos ayer ese evento. Por relevancia me dediqué a escuchar al presidente. Solamente pude leer algunos textos de la entrevista de la ex vicepresidenta y expresidenta. Pero yo, a ver, para contestarte, permitime volver un poquitito al 2023, porque este proceso electoral que tuvimos el año pasado ocurrió en un contexto muy particular, que es un sentimiento bastante generalizado de la opinión pública de desprecio, de cuestionamiento, de crítica hacia la dirigencia política. Uh-huh. Y en algún punto, un candidato tan disruptivo como Milei solo puede emerger en un contexto disruptivo. Claro. Y ese era el contexto disruptivo de enojo con la dirigencia política que produjo la selección de un candidato que no tenía trayectoria política y que naturalmente en algún punto tradujo en un resultado ese sentimiento antipolítica que había prevalecido durante todo el proceso electoral como consecuencia de los resultados que la política le ha dado a esta sociedad argentina, ¿no? Claro. Entonces, dicho todo eso, es difícil que ese clima se difumine, se esparza, desaparezca rápidamente. Sigue estando latente esa demanda de cambio que se expresó durante el proceso electoral y que es una demanda de cambio que le está dando a este presidente un tiempo prudencial para esperar los resultados deseados, ¿no? Y en ese contexto de cambio todavía prevalece un cuestionamiento generalizado hacia la dirigencia política, y yo creo que es eso lo que le ha abierto a Milei una ventana de oportunidad distinta a la de otros presidentes, porque en algún punto pareciera ser una sociedad que le está teniendo mucha más paciencia a este presidente. Y eso nos ayuda a entender por qué cuando uno visualiza, bueno, ¿a quién podría ver la sociedad como alternativa hoy a la opción Milei? Bueno, sigue sin ver a nadie, porque sigue cuestionando a todos, y creo que esto va a seguir ocurriendo por lo menos en la medida en que Milei no defraude a esa sociedad y la sociedad se vea forzada a buscar efectivamente una alternativa, ¿no? Ahora, yo creo que te escuché el otro día en la televisión y algo que te escuché o te leí, no sé bien dónde te escuché, pero por eso te quería hablar hoy, porque hay una realidad también, ¿no? Es decir, en la elección del 2023, Milei, cuando desdoblan las elecciones de gobernador y de las del Ejecutivo, las separan de las nacionales, Milei no tiene la misma fuerza en las provincias que cuando juega él directamente. La elección que se avecina el próximo año, también que estamos haciendo falta un año, el otro día alguien me decía falta un año, pero ¿vos podés creer que puede repetirse ese escenario donde son más fuertes los gobernadores de provincia imponiendo candidatos y yendo de la mano a los candidatos que a los candidatos de Milei? Sí, puede haber algo de eso porque efectivamente está desacoplada la responsabilidad que los argentinos le asignan a la dirigencia nacional respecto de la que le asignan a las dirigencias provinciales o locales. Sí. Es decir, a nivel nacional vimos una revolución en materia de representación política, ¿no? El derrumbe de las coaliciones tradicionales, la emergencia de un candidato disruptivo. Ahora, en las elecciones provinciales, si bien hubo cambios en algunas provincias, en la gran mayoría hubo continuidades. Claro. De hecho, estamos viendo continuidades. Te pongo un ejemplo concreto. Hace 10 días atrás, en Río Cuarto, la segunda ciudad más importante de Córdoba, el oficialismo provincial ganó la elección y revalidó el poder en esa localidad. Es decir, los votantes de Río Cuarto le ratificaron digamos, el poder a la fuerza gobernante, con lo cual ahí no hay una crisis
entre los representados y los representantes, todo lo contrario. De hecho, y sale segundo el radicalismo encima, qué gracioso. Exacto, y sale segundo y el Partido Libertario sale muy lejos con un dígito de votos recogidos. Es decir, uno podría decir que en las instancias subnacionales o locales hay mucha más estabilidad y todavía se conserva cierto, vamos a llamarle cariño entre los representantes y los representados. Eso no ocurrió a nivel nacional. Claro. Y efectivamente yo lo que me imagino, y yendo a responderte tu pregunta, me imagino que el año que viene vamos a tener un proceso de desdoblamientos de las elecciones provinciales de las nacionales. ¿Por qué? Porque los poderes locales de las provincias van a querer desacoplar sus competencias de la nacional porque entienden que ese espacio nacional liderado por Javier Milei no va a tener fortaleza en una elección provincial desdoblada. Sí. Y eso les va a permitir consolidar sus poderes locales y en todo caso después la elección nacional se resolverá por otros andariveles. Me parece que vamos a ver desdoblamiento de elecciones provinciales, ratificación de los oficialismos que vienen resolviendo los problemas o que vienen gobernando con altos niveles de aprobación, y en todo caso a nivel nacional, en octubre, bueno, veremos cómo le va al oficialismo. Va a depender mucho de cómo llegue Milei a esa instancia y de qué tipo de oferta tengamos, ¿no? Porque habitualmente en las elecciones legislativas suele haber mayor fragmentación de la oferta, y probablemente no veamos los niveles de apoyo que vimos en las elecciones provinciales para este oficialismo, ¿no? Sacar 55% de los votos para Milei, lo que obtuvo en un balotaje, es casi impensado para una elección legislativa, para un oficialismo, con lo cual, bueno, habrá que ver, en definitiva, cómo termina ordenada la oferta y en función de eso, qué expectativa de resultado puede tener el oficialismo en función de los resultados que haya ofrecido hasta esa instancia, ¿no? El otro día hablaba con un dirigente político y me decía, va a ser una elección de tercios también. ¿Vos la ves que puede ser una elección de tercios? Sí, yo diría, no va a ser una elección de dos mitades, ¿no? Por llamarlo y lo digo porque puede ser de tercios, o puede ser de cuatro, o puede haber más oferta, ¿no? Porque uno naturalmente visualiza que hay tres posiciones, ¿no? El oficialismo, la oposición obstruccionista, la que quiere poner palos en la rueda, y una oposición más dialoguista, más colaboracionista, o si se quiere, con predisposición de diálogo y de cooperación con este oficialismo. Ahí tenés tres posiciones. Yo creo que esas tres posiciones naturalmente van a estar expresadas en la oferta. Claro. Digo, dejo abierta la posibilidad que en realidad esas opciones de oposición dialoguista sean más de una, pero en todo caso es difícil, va a ser difícil ver una elección dualista, ¿no? De dos opciones, porque me parece que la demanda va a demandar, valga la redundancia, una oferta de tres o más. Ahora, en esta idea, esto pensando en voz alta, Lucas, estamos hablando con Lucas Romero, especialista en politólogo y una de las personas que para mí lee muy bien la política en Argentina. Ahora, yo veo a Milei de un lado y del otro lado tenés un radicalismo, tenés a un Lustó y tenés después los senadores dialoguistas y los diputados dialoguistas y un sector del radicalismo que está por otro lado. Después tenés el kirchnerismo y el peronismo, que no sé tampoco mucho qué es, pero... Y después te aparece el grupo de Pichetto, que son unos neoperonistas medio extraños, pero con las cosas del peronismo del pasado. ¿Vos ves que puede llegarse a hacer una alquimia con todo eso? Diríamos, un combo. A ver, separemos los extremos, y lo digo en términos posicionales, ¿no? El oficialismo y la oposición que se manifiesta más contraria a este oficialismo, ¿no? Separemos esos extremos y uno en el medio puede ver diferentes vertientes, como bien lo señalás. Yo creo que la confluencia va a depender en algún punto, porque además tenemos la dificultad de que una elección legislativa en la Argentina en realidad no es una elección, son 24 elecciones simultáneas. Eso significa que en cada provincia se desarrolla una elección particular. Claro. Y muchas veces la formulación de la oferta a nivel provincial está muy determinada por la composición de la escena política local. Claro. Hay provincias en donde gobierna el peronismo, digamos,
más opositor a este oficialismo, provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Hay provincias en donde gobierna un peronismo con otra predisposición de vinculación con el oficialismo, qué sé yo, Catamarca, por mencionar una. Después tenés provincias que están gobernadas por ex dirigentes de Juntos por el Cambio. Bueno, yo me imagino que en las provincias en donde hay gobernadores de Juntos por el Cambio, yo me imagino que va a haber un intento de un armado amplio de centro que sea equidistante de esos dos extremos. Probablemente allí podamos ver una confluencia de esas opciones. Ahora, hay otros distritos donde la oferta va a ser probablemente muy variada. Yo digo que habitualmente decimos que la madre de todas las batallas es la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, se viene presentando muy interesante la elección en la ciudad de Buenos Aires. Ah, esa va a estar muy buena porque apareció Carrió ahora. Exactamente. Primero porque elige senadores, o sea, es una elección que tiene una relevancia distinto, claro. Por esto de que elige sus representantes en el Senado, pero Carrió dice que quiere ser candidata. Obviamente que Lustó y su protagonismo en la discusión pública va a derivar en una candidatura en la Ciudad de Buenos Aires. A él se le acaba el mandato, claro. Y si él tiene alguna aspiración para el 2027, va a tener que ser candidato, con lo cual uno ya lo proyecta también a Lustó. Jorge Macri va a querer tener su candidato, veremos quién es. La Libertad Avanza no pareciera estar con muchas ganas de acordar en la Ciudad de Buenos Aires confluir con el PRO. Claro. Veremos, pudiera tener su candidato. Aparece obviamente el peronismo y esta figura emergente en la ciudad que es Santoro, es decir, pareciera ser una escena en donde pudiéramos ver reflejado toda esta variedad de la oferta electoral que uno proyecta o visualiza en la escena y que no le permite proyectar con claridad qué tipo de escena nos vamos a encontrar en el 2027. Claro. Si una escena de 2, una escena de 3, una escena de 4. En definitiva, yo digo, me parece que todo el armado de las ofertas electorales en los distritos va a estar muy determinado por la dinámica local de los distritos. No me imagino, si esta es la pregunta que me estás haciendo, un armado de tercera posición nacional, en todas las provincias, que pueda ser nítidamente visualizado como el tercer actor que emerge en la elección legislativa de cara al 2025. Creo que si eso ocurriese, estaríamos en una escena probablemente en donde el oficialismo está bastante debilitado, quizás por algunas cuestiones de resultados económicos, y empieza a aparecer la necesidad de cara al 2027 ya de presentar un armado que pueda ofrecerse como alternativa frente a un oficialismo que no encuentra resultados, ¿no? Y te pido la chapa, la última. Ahí tiraste ahí en el revoleo algo porque me estaba pensando cuando le dijiste lo del PRO. Por ejemplo, ayer perdió Eve Casado, la vicegobernadora de Cornejo en Mendoza, y ganó el grupo de Marchi, una cosa rarísima cuando De Marchi para mí estaba afuera, pero bueno, volvió a estar adentro del PRO. ¿Cómo viste, el presidente dijo que hay una confluencia, va a haber una confluencia con el PRO? ¿Vos olfateás que el PRO va a ir directamente o se va a preservar como partido, bueno, en esta instancia va a ser un partido provincial o partido en el 2027 como un partido nacional? Bueno, lo primero que te diría es que eso va a depender de cómo le vaya a Milei. Claro. ¿Por qué? Porque depende cómo le vaya a Milei, está el incentivo de si tiene sentido acordar o no. Ahora, yo lo que estoy viendo de ese acuerdo es que uno, digamos, naturalmente lo visualiza, porque las posiciones de ambos son muy similares. Es más, te agrego un dato que a lo mejor no es visualizado comúnmente por la gente, pero sí por los que estudiamos opinión pública. El comportamiento de los votantes del PRO con los votantes de la Libertad Avanza en términos de sus respuestas en las encuestas son similares. Es el mismo tipo de votante. Casi que uno diría, es natural que se piense en una unión entre esos dos espacios. Sí. Ahora, yo creo que ahí lo que está pasando es que se está transformando el sistema de incentivos de esa relación entre el PRO y la Libertad Avanza, y pareciera empezar Milei a sentir que no tiene mucho incentivo en sentarse a negociar con el PRO un acuerdo programático, coalicional. ¿Por qué? Porque cuando Milei mira las encuestas, y seguramente lo está haciendo, y mira preguntas electorales, ¿a quién votaría usted si fueran las elecciones legislativas? La gran mayoría de los votantes del PRO te dicen la Libertad Avanza. Claro. Los del PRO, Es decir,
digamos, se han mostrado tan en línea con el gobierno que los propios votantes ya asumen que Milei es un representante de sus intereses. Entonces, ahí creo que a Macri le está pasando que está perdiendo un recurso estratégico para esa negociación. De hecho, permitime remarcar algo que dijo Francos ayer en una entrevista que le hace Clarín, muy interesante, Guido Carrelli Lynch. En un momento, Carrelli Lynch le plantea esto, del acuerdo con el PRO, y Franco dice, bueno, naturalmente vamos a tender a confluir, no sé qué, veremos cómo estamos en febrero. Casi como diciendo, bueno, si en febrero nosotros estamos consolidados como fuerza, y la gran mayoría de los votantes que nos acompañaron en el balotaje del 2023 nos quieren acompañar electoralmente, ¿por qué vamos a ir a acordar con el PRO y intercambiar lugares en las listas? Me sale gratis. Entonces, claro, entonces ahí es donde aparece como desarmado el sistema de incentivos para que se dé ese acuerdo, y por eso creo que cuando le preguntan a Milei de Macri, él dice, muy bien, es un expresidente, yo lo valoro, si le tengo que pedir ayuda, se la voy a pedir, no tengo ningún problema. Ahora, no lo llama para armar el gobierno, no lo llama para ofrecerle lugares en el gobierno, no lo va a llamar para ofrecerle lugares en las listas, porque a Milei no le conviene. Claro. Entonces, ahí es donde me parece que aparece la dificultad para que esto se operacionalice. Veremos cómo evoluciona la escena, porque de vuelta, depende cómo llegue Milei, bueno, van a ser, va a estar definida la probabilidad de ocurrencia de ese acuerdo o no. Lucas, te agradezco muchísimo tu tiempo y te mando un abrazo gigante. Y un día me gustaría que vengas acá y charlamos una hora, y te robo una hora. Dale, será un placer. Dale un beso grande. Hablábamos con Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores y uno de los politicólogos más interesantes y más escuchados de la Argentina.